de lunes a viernes. Atención que hacia las 7 de la noche empezó a quemarse un carro que estaba dentro de una casa. En medio del fuego algunas personas intentaron retirar el vehículo para desbloquear la entrada. Las noticias que te impactan. Buscaron refugio bajo un árbol y terminaron fulminadas por un rayo. Es frecuente tener estas situaciones. Y te dejan sentir el pulso latino. La situación es que ninguna persona debe conducir embriagada y más él en su posición como parlamentario. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15. Pulso Latino es presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. En el momento en que se conoció el retiro del ministro de Finanzas, Juan David Hiroskin, varios nombres salieron a la luz pública, pero recientemente el primer ministro Mike Eyman firmó su decreto de retiro y nombró temporalmente al ministro Mike de Mesa como reemplazo para tomar la cartera de las finanzas del país Aruba. El miércoles en horas de la noche, en el momento en que el primer ministro aprobó oficialmente la carta de retiro que el ministro de Finanzas, Juan David Hiroskin, entregó hace 2 semanas, nombró temporalmente al ministro Mike de Mesa para que sea este el encargado, mientras tanto, de esta importante cartera. Debido a la dura situación por la que está atravesando las finanzas públicas de Aruba, es un hecho que la cartera de finanzas no podía quedarse sin su ministro. Por esta razón, y a pesar que diferentes nombres han salido a la luz pública, el mandatario Mike Eyman nombró al ministro Mike de Mesa, quien llevó este ministerio en el gabinete Mike Eyman I, como el ministro de Finanzas temporalmente, mientras se conoce un nuevo nombre. Un grupo de perros y gatos muertos fue encontrado bajo un puente del Expreso de Diego en Vega Alta, Puerto Rico. Efraín Arroyo nos cuenta que mientras esta historia se repite, está a punto de cerrar el único albergue para animales en ese municipio. Las imágenes podrían resultar fuertes, por lo que sugerimos discreción. Son 150. Están refugiados en este santuario, operado por voluntarios, pero no por mucho tiempo más. Ahora mismo hemos tenido que cerrar operaciones de la Clínica de Servicios Veterinarios a bajo costo y del Santuario de Animales, y estos 150 animales se les va a conseguir ya sea hogar en Puerto Rico o en Estados Unidos. Para después cerrar. Para después cerrar, sí. Deben cerrar porque el lugar es alquilado y no tiene permiso de uso por parte del municipio, que parece no estar en la disposición de proveer un lugar o algún otro tipo de ayuda. Estos dos llegaron al santuario, fueron sobrevivientes de un grupo que al parecer fue lanzado desde un puente en el sector Bajura, en Vega Alta. Se encontraron 10 gatos muertos y sobre alrededor de algunos 5 o 6 perros muertos. Y están todos como dispersos, ¿no? En diferentes partes. Por lo menos hubieron 3 que el domingo nos llegó una confidencia de que aparentemente los envenenaron. Esta no es la primera vez. Para 2007, en el próximo puente, por el paso de los indios, aparecieron decenas de animales, perros y gatos desparramados. Habían hecho una limpieza en el pueblo de Barceloneta y dispusieron de ellos de esa forma. En aquel entonces hubo consecuencias. El problema está en las calles y carreteras. La gente, como quien limpia su patio y lanza la basura a la propiedad de todos, también lo hace con las mascotas. Aunque es bueno recordar que los animales realengos, los que no tienen dueño identificado, son del municipio y el municipio tiene que responder por los daños que ocasionen. Efraín Arroyo, Noticentro. Y hablando de perros, el equipo del K9, como se le llama al departamento que adiestra a los caninos del cuerpo policial, está entrenando de forma conjunta al departamento de San Martín. Esta unión seguramente será fructífera, ya que ambos departamentos podrían contar entre sí en sus destrezas y habilidades. Con la entrega de los certificados, la Academia de Justicia dio a conocer su segundo equipo de inversión, consistiendo de 7 agentes del Cuerpo Especial de Aruba. Este equipo es el llamado para intervenir en el momento en que se tenga cualquier disturbio o situación donde se necesite la intervención especial para recobrar el orden en Kia. Además de los agentes del CEA, el Colegio de Policías celebró la graduación de su segundo equipo de K9 o el equipo canino, uno de Aruba y uno de San Martín, quienes seguramente han seguido de cerca el curso para entrenar los perros.
El equipo del K9 de Aruba junto al equipo del K9 de San Martín están trabajando de forma estrecha para así adquirir conocimiento en cuanto al entrenamiento de perros. ¿Y han oído la historia de un hombre que está en la cárcel por robar chocolatinas? Pues Rocío Franco de nuestro canal aliado Noticias Caracol habló con él en su sitio de reclusión y le preguntó por qué ha reincidido en ese delito por el que ya tiene más de 11 condenas y otros 31 procesos judiciales pendientes. Este es un adelanto de la entrevista. Porque en todos los procesos son chocolatinas y no es otro producto. Un producto sin alarmas, un producto como que más a la expectativa del ojo. ¿Qué hace con los dividendos de eso? Los está vendiendo para amortiguar los golpes del consumo, del bazuco. ¿Va a luchar por su libertad? Si no es tanto por la libertad, es por tanto el hecho en esa agresividad injusta que pueden otorgar el sistema judicial de este país. O sea, ¿cómo es una persona por chocolatinas? Sé que 42 procesos es demasiado, sinvergüenza, soy lo peor que ha habido. Pero hay otros grupos integrantes de las FARC, con todo respeto, no soy nadie para juzgar, pero quieren exonerar secuestros, matanzas, y uno por chocolatinas, y por eso he sido un poquito sarcástico. O sea, mi nombre no es Timochenko. Y una de las visitas que ha conocido recientemente en nuestra isla es la de varios jugadores del Mundial. El primero es el argentino El Kun Agüero, quien está de vacaciones en nuestra isla junto a su familia, y también el holandés Dirk Kuyt, quien está en nuestra isla después de hacer un buen papel en el Mundial. El futbolista holandés estuvo en las oficinas de turismo de Aruba para saludar a este departamento junto a su familia. En otras noticias, en Cúcuta Norte de Santander, el fenómeno de James está más fuerte que nunca. Los niños ven al nuevo 10 del Real Madrid como un referente y un camino a seguir. Cúcuta, la ciudad que vio nacer al crack colombiano, vive la fiebre por James. Los jóvenes cambiaron su uniforme de colegio por la camiseta de la selección para rendirle un homenaje al número 10 de Colombia. Me parece lo mejor porque él es uno de los mejores y ahora está en uno de los mejores equipos que es el Real Madrid, así que Cristiano y James, perfección absoluta. Para los jóvenes cucuteños, James fue el mejor jugador en el Mundial. Estoy muy feliz de que haya sido el mejor gol del Mundial y que haya quedado como el máximo goleador del Mundial. La James manía se refleja en las principales avenidas de la ciudad. Por todas partes los aficionados celebran los triunfos del cucuteño. Eso hemos dicho un salto muy alto que pegó y eso hemos dicho estamos contentos y después de eso van más, ¿sí no? La expectativa también la viven los comerciantes, quienes aseguran que ahora las ventas de la camisa del Real Madrid serán mayores. La Real Madrid pues es una de las camisas más vendidas que hay acá en nuestra tienda y ahora con la venta de James pues esperamos que se incremente y esa es la idea, así como Colombia. Y aunque James solo vivió 6 meses en Cúcuta, los norte santanderianos hoy celebran que un hijo de su tierra está entre los mejores futbolistas del mundo. La belleza y la originalidad no solo están presentes en las pasarelas de Colombia Moda, sino que también ahora las mujeres paisas saben mucho de moda y en las plazoletas y pasillos del recinto ferial nos hemos encontrado con algunos de estos ejemplos. Rubias, morenas, pelirrojas y afro. Todas las mujeres visitantes a la feria son bonitas. Colombia Moda es una sola pasarela. Aquí sobresalen todas. Las paisas no necesitamos ser modelos para ser linda y demostrar que tenemos belleza natural. Esta feria recoge a visitantes de todos los países de Latinoamérica y las bellezas son particulares. No, totalmente no, las mujeres lindas están todas en la calle. Son más de 18.000 visitantes a la feria que no solo van a ver desfiles, sino a deleitarse con las asistentes. Acá todo el mundo tiene su propio estilo, hay muchas mujeres bonitas por todas partes, no es necesario que sean modelos. En Colombia Moda se exhiben 670 marcas y con este ramillete de mujeres lindas en la feria se puede decir que hay modelo para todas. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.